Y bueno, pues ya estamos, Alberto, y si te parece, pues vamos entrando con nuestro primer invitado, Alberto, que es pues un colaborador de Rompeviento TV, articulista de opinión, tiene una columna con nosotras y nosotros que se llama Margen Sur, esta columna que se publica pues todos los lunes publicamos la columna pues de Alejandro Saldaña Rosas, profesor, investigador de la Universidad Veracruzana y colaborador de este espacio noticioso también, y conductor también de este espacio noticioso. Ese es el bateador emergente que cuando aparece, pues puro jonronazo ahí que viene metiendo, además de que le gusta mucho el béisbol. Así que, pues Alejandro, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto, Alberto? ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarles. Y pues sí, en efecto, me gusta el béisbol y las veces que he tenido que colaborar con Momentum como bateador emergente o pitcher de relevo, lo he hecho con mucho gusto y bueno, espero que no sé si pegué de hit, pero sí, con mucho gusto y mucho entusiasmo, pues cuando se ha necesitado, aquí estoy. Buenos días. Bienvenido, Alejandro, bienvenido. A mí me tocó una vez ver pichar al Toro Valenzuela, fíjate, cuando jugaba con los Orioles de Baltimore, así que uno de esos privilegios que le queda a uno en la vida, mi querido Alejandro. Bienvenido. Gracias, Alberto, y qué bueno que te has recuperado y estás acá con nosotros. Ya. Pues mi queridísimo Alejandro, mire, esta semana tenemos una publicación en Rompeviento TV, precisamente de un artículo que escribe Alejandro Saldaña, que es 5 de junio y 31 de julio, 7 años de impunidad. Y pues hace un recuento que nos parece importante y vuelve a colocar temas que de pronto pues se van pasando y se van pasando, como por la represión que hubo contra estudiantes ahí en Jalapa, Veracruz, una represión no menor, créanme, fue brutal, brutal. Y también los casos de Nadia Vera y de Rubén Espinosa, hace un recuento ahí interesante porque hay unas hipótesis y parte de la frustración que hemos tenido también quienes hemos dado seguimiento y denunciado el multihomicidio en la Narvarte, pues tiene que ver con que no se abren las líneas de investigación en el estado de Veracruz. Uno esperaría que con el gobernador Cuitláhuac García esto pudiera abrirse, así como también por las autoridades y una solicitud de las autoridades de la Ciudad de México en ese sentido al gobierno de Veracruz. Pues no vemos esa coadyuvancia y siguen ahí a autores intelectuales y materiales que siguen libres. Así que esto pasa por fiscales, ex fiscales en la administración de Javier Duarte de Ochoa, como Arturo Bermúdez Zurita, que ahora anda libre y campante. Este fiscal represor, pues ahora es asesor del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, allí en el estado de Morelos, y además, y de Jorge Winkler, que pues como bien comenta Alejandro, ¿dónde carajos está ese señor? Alejandro, ¿qué decir de estos casos y qué es lo que falta, qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que se debería de hacer en ese sentido, Alejandro? Mira, a ver, Ernesto, una pequeña precisión. Arturo Bermúdez Zurita no fue fiscal, fue el secretario de Seguridad Pública. Y pues, la hipótesis es que policías o un grupo parapolicíaco bajo sus órdenes fue el responsable de dar esta tremenda golpiza a un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana que estaban tranquilamente celebrando el cumpleaños de uno de ellos, ¿no? En la madrugada llegó un grupo embosado, con cara cubierta, con palos, con armas blancas y les dieron una golpiza que estuvo a punto de llevarles a la muerte. La hipótesis de que se trató de un grupo policíaco se refuerza, se fortalece, porque eso no se supo en ese día ni en los días subsiguientes, pero había una policía infiltrada, una integrante de la Secretaría de Seguridad Pública estaba infiltrada en este grupo de activistas, estudiantes de diversas facultades de la Universidad Veracruzana,
y quien fue, como se dice en el argot, quien puso a los jóvenes para que los golpearan, vamos, pues sí, fue una golpiza tremenda, brutal, que les ocasionó pues una serie de problemas de salud muy, muy graves, evidentemente también emocionales. Eso fue el 5 de junio de 2015. Y el artículo, justo lo que comentas, Ernesto, es a propósito de que el próximo domingo, son 7 años de que ocurrió ese atentado, esa agresión contra este grupo de estudiantes, y que la hipótesis que pues yo he comentado desde 2015 es que probablemente, y esto las autoridades son las que tendrían que hacer las investigaciones pertinentes, probablemente el crimen de la Narvarte tenga un lazo, tenga un vínculo con la golpiza del 31 de julio, por 2 razones. La primera es que la primera persona que llegó a la vivienda en donde estos jóvenes estaban festejando, celebrando un cumpleaños, fue Rubén Espinosa, el fotógrafo. Las primeras imágenes, y que bueno, de hecho son las únicas imágenes, creo, que circularon a las horas de que ocurrió este atentado, fueron imágenes tomadas por Rubén, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es ¿a quién vio Rubén? Si es que vio a alguien, reconoció, identificó a alguien, pues no lo sabemos. Pero bueno, ese es un dato que ahí está, ¿no? Después de la golpiza, la primera persona que se presentó en esta vivienda, una vivienda que está a 1 cuadra de la unidad, 2 cuadras de la unidad de humanidades y a 150 metros de las oficinas del PRI estatal, aquí en Jalapa, llegó Rubén. Y después, el segundo dato que creo que es importante también tomar en consideración, es que Rubén, cuando se fue de la ciudad de Jalapa, y ahí está el testimonio que dio en las antecámaras y micrófonos de Rompeviento TV, en una entrevista que se le hizo bastante profunda, bastante interesante, y él dijo: yo salí de la ciudad de Jalapa porque temía por mi seguridad, yo no quiero ser el periodista número 13 que asesine, ¿no? El contexto en el que se dio la salida de Rubén fue un día después de que hicimos una protesta por los acontecimientos del 5 de junio. La protesta la hicimos el día 9 de junio, 4 días después se hizo una marcha que salió del Teatro del Estado hacia la Plaza Regina Martínez o Plaza Lerdo, y que, pues hay que decirlo, ¿no? Una vez que estábamos en el centro de Jalapa, en la plaza, en la calle, pues estaba lleno de policías, ¿no? De policías de civil, de policías uniformados, de orejas, de tiras y de toda serie de personas, francamente muy peligrosas, ¿no? Lo sé, pues porque yo estaba allí, ¿no? De hecho, yo leí un comunicado en la calle, un comunicado que hicimos varios académicos y integrantes de la comunidad universitaria, y pues era un ambiente de mucha tensión, ¿no? Era un ambiente donde había, pues, muchas amenazas que se sentían. Había un grupo de estudiantes, supongo que estudiantes, no lo sé, pues, pero un grupo de gente que fue a protestar con su cara cubierta, en donde pues ya hemos visto que en otras ocasiones hay algunos jóvenes que legítimamente buscan o utilizan esa forma de manifestarse y de protestar, pero también eso da la posibilidad de que existan pues infiltrados, ¿no? Entonces, de ahí de Plaza Lerdo, ante la amenaza de una represión, nos fuimos a la universidad, que la distancia es bastante corta del centro de la ciudad de Jalapa a la rectoría de la universidad. Nos fuimos todos para rectoría porque, pues, buscando un espacio un poco más seguro, ¿no? Y allí se dieron también una serie de circunstancias, ¿no? En la protesta, accidentalmente yo no lo vi, yo estaba de espaldas, se rompió un vidrio del edificio de rectoría. Posteriormente, pues los grupos, sobre todo los chicos, las personas que iban con la cara cubierta, entraron a rectoría, y hay que decirlo, por eso sí lo vi, ¿verdad? Les abrió la puerta la persona
que después fue identificada como infiltrada de la Secretaría de Seguridad. Eso sí, yo estaba ahí, eso sí, yo vi cómo una chica iba saliendo del edificio, empujó la puerta y en ese momento entraron en tropel pues muchas personas a la rectoría. Yo ahí decidí retirarme y pues ya, y ahí estaba Rubén. Es decir, de ahí Rubén llegó a hacer el registro fotográfico, obviamente Rubén y muchos otros periodistas, ¿no? De diferentes medios. Y ante ese clima, eso fue un martes, el día siguiente es que Rubén salió de la ciudad de Jalapa. Entonces, quizás no tenga nada que ver los eventos del 31 de julio, el crimen de la Narvarte, con el 5 de junio, la golpiza a los estudiantes. Pero como bien dices, Ernesto, como no ha habido una coadyuvancia entre las autoridades de Veracruz y las autoridades de la Ciudad de México, pues es dable hacer la hipótesis, porque no ha habido una investigación. Ernesto, tú mismo fuiste llamado a declarar por el testimonio que recogiste de, perdón, mis perritos están ladrando, el testimonio que recogiste de Nadia Vera, ¿sí? Y bueno, tú diste testimonio también de que pues fue una vacilada, ¿no? La entrevista que te hicieron cuando te llamaron a declarar y pues fue algo pues, casi risible, ¿no? Entonces no ha habido una voluntad política. Yo creo que ese sería el primer punto a señalar, la ausencia de voluntad política que uno explicaría cuando fue el gobierno, cuando fue el gobierno, perdón, el gobierno de Arturo, perdón, de Duarte, de Javier Duarte, no, porque ellos fueron, ¿no? El operador, uno pensaría que fue, Mayra, que fue perdón, disculpen ustedes, Arturo Bermúdez Zurita, el jefe de la Secretaría de Seguridad, y tengo aquí perdón, disculpen ustedes, y posteriormente con el gobierno de Miguel Ángel Yunes, pues era claro que tampoco habría una intención, una decisión política de esclarecer esto. Como señalabas, Ernesto, los fiscales Luis Ángel Bravo Contreras fue detenido, posteriormente fue dejado en libertad, y en el caso de Jorge Winkler, pues se encuentra prófugo, ¿sí? O sea, no se sabe qué pasa con él, ¿no? En fin, en breve, pues hay ahí una serie de preguntas, una serie de dudas que no están respondidas y que no se ve que haya ningún interés, ninguna voluntad política, ni por el lado del gobierno de la Ciudad de México, ni por el lado del gobierno del estado de Veracruz. Entonces, ante esta falta de voluntad política, de interés, pues estamos en una situación, en un escenario donde hay pues mucha zozobra y la posibilidad de generar toda una serie de conjeturas, ¿no? Termino diciendo esto que pues no es un asunto menor, o sea, esta golpiza que les dieron a los jóvenes fue una agresión brutal que les cambió la vida de manera drástica, pues, o sea, no solamente por las lesiones, debo de decir que uno de los chicos que fue golpeado hace un par de años, decidió quitarse la vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación realmente de muchísima gravedad, de emergencia, y ante la que no hay una sola persona detenida, nadie. Se hicieron investigaciones, pero no ha habido nadie que haya sido detenido y seguimos en una total impunidad. Son 7 años ya de impunidad. A grandes rasgos ese es el punto. No te preocupes, Alejandro. Momentum es un espacio pet friendly. Sí, no. No hay problema por eso. Sí, no, oye, Alberto te entiende perfectamente bien. A mí me pasa con mucha frecuencia estas situaciones, no te apures. 2 preguntas, Alejandro. Una, ¿sabes tú si esta parte que tú planteas en tu artículo, es decir, esta probable relación que exista entre el asesinato de nuestro compañero Rubén Espinosa y su participación y trabajo periodístico en estos 2 eventos, particularmente el de los jóvenes en la que fueron reprimidos previamente al ataque en la universidad? ¿Sabes tú si esta idea, esta hipótesis se incluyó en el expediente de la investigación? ¿Si se hizo alguna pesquisa sobre eso? Y otro punto que me llama la atención y quisiera pedirte si puedes ampliar un poco más. En tu artículo tienes un párrafo que me parece muy contundente, voy a leer una parte.
tú básicamente dices que es poco probable, perdón, que a 7 años de distancia se esclarezcan tanto el ataque del 5 de junio como los asesinatos del 31 de julio de 2015 de Nadia y de Rubén. Y es improbable, dices tú, por una razón sencilla. No hay voluntad política para que se conozca la verdad, y si no hay voluntad política es por 2 razones. Una, porque la verdad no da votos. Y 2, porque más allá de los discursos y las promesas, las instituciones policiales y de justicia son las mismas y operan bajo los mismos códigos, las mismas reglas no escritas, las mismas complicidades. Si nos puedes ampliar un poco más sobre esto, específicamente esta última parte, porque entendería que la policía entonces y la Fiscalía de Veracruz, lo único que cambió fueron los responsables, ¿no es así? Sí, así es, Alberto. En cuanto a la primera pregunta, desconozco. Yo no sé si hay una línea de investigación que vincule o que busque establecer algún tipo de lazo entre los acontecimientos, la golpiza del 5 de junio y el crimen de la Narvarte del 31 de julio. Desconozco. Y en cuanto a la segunda, pues así es. O sea, a ver, son 7 años ya. A lo largo de estos 7 años ha habido 3 gobiernos. Gobierno del PRI, encabezado por Javier Duarte, un mini gobierno de 2 años del PAN, con Miguel Ángel Yunes Linares en la gubernatura, y finalmente a partir del año 2018, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez de Morena. Pues de los 3 no ha habido ningún cambio sustancial. Es altamente grave, hay que señalarlo, que lo señalo en el artículo, en 1 año y medio, ya en el gobierno de Cuitláhuac García, 3 personas han fallecido en el cuartel de San José, que está aquí en el centro de Jalapa, que son 1, 2, 3, son 3 cuadras aproximadamente, 4 cuadras, unos cuantos metros del Palacio de Gobierno. 3 personas que fueron detenidas por policías han fallecido. Ya sabe usted, ya se imaginan los argumentos. No, pues es que tuvo un infarto. No, pues es que, qué sé yo, tuvo un paro al corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la sospecha de que ahí fueron asesinados por policías, pues es altamente, ahí está esa sospecha, ¿no? Y es una policía que, a pesar de todos los cambios y de todo lo que se ha intentado, o al menos en el papel se ha dicho, pues sigue siendo una policía altamente represora, ¿no? Hace unos cuantos días, el viernes de la semana pasada, con el argumento absolutamente válido de hacer un operativo para detener a personas que andan en motocicletas, algunas de estas motocicletas robadas, eso está claro, y algunas personas en motocicleta dedicadas también a la distribución de droga en la ciudad de Jalapa y, digamos, en la zona metropolitana, conurbada de Jalapa, pues detuvieron a motorrepartidores, ya sabe usted, de estos hombres, bueno, básicamente hombres que andan en motocicleta repartiendo comida de diferentes plataformas, ¿no? Por toda la ciudad. Pero vamos, o sea, el operativo estuvo muy lejos de ser un operativo apegado a los derechos humanos, al respeto pues a los protocolos, ¿no?, institucionales. En realidad de lo que se trató fue pues, una represión, ¿no? Hubo golpizas, hubo amenazas, y robo robo por parte de los propios policías, de teléfonos celulares, etcétera. Entonces, pues más allá de los asuntos declarativos, es evidente que las instituciones, los gobiernos han llegado, han cambiado, se han puesto de un color, se han puesto de otro color, pero digamos, los grupos de poder y los intereses que están presentes en esas instituciones, al parecer, y de acuerdo a las evidencias, allí siguen. Por eso no se ve muy claro que los eventos del 5 de junio de 2015, del 31 de julio de 2015, uno en Jalapa y otro en la Ciudad de México, sean esclarecidos. Más bien, todo indica de que hay una apuesta a la impunidad, lo cual es realmente muy lamentable. Ya, pues Alejandro, mira, si te parece bien también, Alberto, tenemos ahí también este video de Nadia Vera, donde hace un señalamiento
pues precisamente al gobernador de ese entonces, Javier Duarte de Ochoa, si algo le pasaba. Y pues algo le pasó. Pero estas eran las denuncias de Nadia Vera. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Solo una precisión en ese video, en el texto inicial, que era precisamente al siguiente día que había sido asesinada Nadia Vera y Rubén Espinosa, además de otras personas. No fue torturada según los estudios periciales meses después, que no fue torturada sexualmente, afortunadamente. Pero bueno, ese es un caso y un señalamiento muy puntual que, como bien señala Alejandro Saldaña, cuando la Fiscalía en ese entonces de Miguel Ángel Mancera nos llamó, nos fuimos a declarar precisamente a solicitud de la coadyuvancia, que la coadyuvancia pues es el abogado David Peña y este Centro de Acción de Derechos Humanos que tienen él y Carla Michel. Cuando fui llamado a la fiscalía, pues en lugar de preguntarme dónde grabé el video, qué elementos había, qué más nos dijo Nadia Vera, y por qué hacía esos señalamientos, pues no, me preguntaron si Nadia Vera iba a fiestas, si sabía si consumía alcohol o drogas, y esas fueron las preguntas que nos hicieron. Era clarísimo que no había ninguna intención de ir a fondo sobre el caso. Por tanto, esto que está señalando Alejandro Saldaña, pues son elementos que tendría la Fiscalía pues de la Ciudad de México y muy particularmente la Fiscalía de Veracruz, que ahora con Cuitlagua García, pues uno esperaría que hubiera pues una profundidad en la investigación, una intención pues más clara y contundente, pues de esclarecer el asesinato de estos compañeros y compañeras. Y no ha sucedido así. ¿Cuál está siendo en ese sentido, Alejandro, pues qué dice la Fiscalía, qué dice el gobierno de Cuitlagua García con respecto de este caso? Pues habría que preguntarle al gobierno de Cuitlagua qué dice de este caso, porque no dice gran cosa. Y hay que decirlo, la fiscal Verónica Hernández Guiadans, pues es una fiscal, vamos a decirlo así, autónoma en el papel, es decir, de forma, es una fiscal autónoma porque así lo indica la normatividad, pero pues en los hechos se duda mucho de que esta autonomía sea tal, pues, ¿no? Es una persona que fue colocada en el cargo y que, pues, responde a grupos y responde a intereses, pero su actuación ha estado, pues, sumamente cuestionada, ¿no? Simplemente por mencionar un caso también muy reciente, de esta chica desaparecida en Cardel cuando fue a buscar trabajo hace unos días,
y la familia pues no reconoce los restos que le entregan, ¿no? Porque pues hay muchas dudas. En fin, ha sido una actuación de la Fiscalía muy alejada de las necesidades y las expectativas de la población en Veracruz. Digamos, hay algunos rubros en donde se nota un cierto cambio mínimo, ¿no? Quizás el robo de vehículos, etcétera, pero lo cierto es que Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, siguen siendo ciudades en donde hay una enorme presencia de delincuencia organizada y desorganizada, en donde siguen desapareciendo chicas, hombres, sigue habiendo todavía unos márgenes de impunidad terribles, tremendos, brutales, de tal suerte que los pocos positivos que hay, digamos, en materia de seguridad, pues quedan completamente velados, pues, por esta carga de presencia de delincuencia que sigue azotando a la ciudad, a la ciudadanía, en todos lados, o sea, no solamente en las grandes ciudades, incluso en las zonas serranas, ¿no? O sea, toda la zona de Zongolica, por ejemplo, pues es una zona muy, muy vulnerable, ¿no? En términos de violencia, ¿no? O las zonas indígenas del norte, de Papantla. En fin, creo que la fiscal Verónica Hernández Díaz está quedando a deber y mucho. Dime una cosa, Alejandro, el ambiente en las ciudades, entre las personas que viven en Veracruz, ¿es parecido, es igual o es mejor a la época oscurísima de Javier Duarte y Arturo Bermúdez? ¿Se puede hacer una comparación? O sea, mira, hay cosas que son muy claras. Por ejemplo, o sea, de los años 2012, por ahí así, 2013, ¿no? Sí, en el Calderonato y ya con Peña, ¿no? Pues vamos, los recorridos de los helicópteros eran casi cotidianos, ¿no? Las balaceras en las calles, en las carreteras también estaban presentes pues, constantemente, ¿no? Aquí en la zona de Jalapa, Tlalnehuayocan, por ejemplo, pues uno veía pasar camionetas con gente armada a plena luz del día, en total impunidad, ¿no? Policías deteniendo gente, torturando, etcétera, pues era una constante, ¿no? Ese escenario prácticamente apocalíptico que se vivió en el estado de Veracruz hace, pues eso, 2010, 2012, ¿no? 2014, 15, no se presenta de manera tan ominosa, ¿sí? Pero de allí a que se viva en un estado que en donde sea un estado de derecho, pues, ¿no? Pues hay una distancia enorme. O sea, no vivimos en ese terror de aquel entonces, pero tampoco se vive en seguridad. Sigue habiendo todavía una enorme deuda en la materia, ¿no? Sí, quisiera, ya pase para cerrar, Alejandro, en el caso de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué decir? ¿Él está colaborando con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Al parecer sí, o sea, estuvo detenido un tiempo, pero fue liberado, exonerado. La detención no fue por desaparición forzada, cosa que hay muchísimas evidencias que durante el tiempo que él estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad, hubo una gran cantidad de personas desaparecidas y ya, digamos, no como hipótesis, sino demostrable. Particularmente, por ejemplo, el caso de los policías desaparecidos en Cardel, en Úrsulo Galván, donde ya, bueno, quedó evidentemente demostrado que fue una desaparición forzada y, pues, pero entonces se especula que perdieron la vida porque fueron desaparecidos en tiempos en que en esa zona de Veracruz el comandante Marcos Conde hacía de las suyas. Era tan riesgoso que, bueno, incluso la misma gente de seguridad, digamos, ¿no? Te decían, mira, si vas a Veracruz, mejor no pases por Cardel, porque está que arde la cosa, ¿no? Entonces,
fue detenido Bermúdez Zurita, pero no por desaparición forzada, no por asesinato, fue por cargos menores y finalmente fue dejado en libertad, y hasta donde yo tengo entendido por lo que se lee en la prensa, estuvo o sigue estando como una suerte de asesor en materia de seguridad en el estado de Morelos. Ya, pues sí, un asesor del gobernador Cuauhtémoc Blanco, de pronto de estar en Veracruz y de ser señalado incluso por los colectivos de madres en búsqueda, una y otra vez de estar vinculado e involucrado en la desaparición de varias personas allí en el estado de Veracruz, pues sale exonerado y ahora está como asesor del gobernador Cuauhtémoc Blanco ahí en el estado de Morelos. Pues increíble, pero bueno, esta es la cruda. Sí. Perdón, Ernesto, y el caso de Javier Duarte, hay que señalar que está en prisión, está detenido en el reclusorio norte, creo, por lavado de dinero y delincuencia y asociación delictuosa, ¿sí? Tampoco está detenido por temas de violencia, por ejemplo, de derechos humanos, de desaparición, etcétera, sino por estos otros delitos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, sigue reinando un marco de impunidad terrible. Ya. Pues sí, y supongo que alguna parte, perdón, Ernesto, sí, de la omisión en el caso de Javier Duarte, le correspondería a la autoridad de Veracruz, porque entendería que no es un tema de un delito federal. No sé si Cuitláhuac García pues haya hecho algo, que sepas tú, para tratar de impedir que Javier Duarte pueda salir de prisión en algún momento en el corto plazo, porque los delitos por los que se le acusa pues no son tan graves como pudiera ser, y suena feo lo que digo, pero es la realidad, como puede ser la acusación real que está pendiente, que es ese clima de terror y de infierno y de impunidad, y que permitió y propició la desaparición de muchísimas personas y el asesinato de otras muchas más en Veracruz. No sé si en el caso de Cuitláhuac hay algún indicio que tú te hayas dado cuenta de si va a pretender o no participar en este proceso. Pues no, Alberto, no se ve claro, ¿no? Ahorita el gobierno del estado está muy puesto en otros temas, ¿no? Ya viene Salsa Fest, ¿no? Y se está anunciando con bombo y platillo el Salsa Fest en el Salsódromo de Boca del Río, ¿no? A unos pocos kilómetros, no muchos kilómetros de Colinas de Santa Fe, donde pues hay una cantidad de personas, unas fosas clandestinas, a muy pocos kilómetros de Antón Lizardo, donde también ha habido cuerpos, a muy pocos kilómetros de la Laguna de Alvarado, donde también se sospecha, es decir, o sea, la vida sigue, pues, y hay que bailar, ¿no? Por cierto, pues está bueno el cartel del Festival de Salsa. Pues dice Elvin Arauzo Arancibia, wow, no conocía esa faceta de mi profesor de doctorado. Saludos, doctor Saldaña. Ya te torcieron acá, mi querido Alejandro. Ya, Alma Flores, no se preocupen, creo que no tienen que disculparse por los sonidos que pueda haber y que son esperados al estar en casa y no en el estudio de grabación. Gracias, Alma Flores. Pues sí, ya hasta están hablando aquí también nuestra querida Irma, dice, pobre Merlina, ya la están ahí reprimiendo. No, mira, es que ahora se puso más intenso aquí el ladradero porque está de visita el perro de mi hijo, el Chesky. Lo tenemos aquí un tiempecillo porque Daniel tuvo que ir a cumplir una serie de compromisos de trabajo. Entonces, todavía hay un par de rencillas ahí entre los perros que no se llevan muy bien, pero bueno. Bueno, pues Alejandro, hay que se les haga leve, pues, pues armen una tertulia ahí con los perros y a lo mejor ahí se corrige el asunto. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro. Igualmente. Ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos, muchas gracias y que tengan una linda mañana. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.